Homer 40. Hechos. En el caminar diario contando la gavilla, lo cual manda Dios. Rumbo a la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Hoy nos topamos con el segundo escrito del Dr. Lucas. Un libro que está inconcluso porque es a la generación de los últimos tiempos. Y en especial al remanente que habrá de ser salvo, quien habrá de escribir la conclusión de este libro. Hechos de los Apóstoles. Al principio también se conoció con los siguientes nombres: el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio de la Resurrección, y posteriormente alguno de los canonizados en el catolicismo promovió este libro con el título de Hechos de la Iglesia. Hechos de los Apóstoles. En realidad no contiene la historia de todos los apóstoles, sino solo la de Pedro y de Pablo. Juan es mencionado solo 3 veces. Y todo lo que se cuenta de Santiago, el hermano del Señor, Jacobo o San Jacob, es su ejecución por Herodes. Hechos 12:1. Al inicio del libro se menciona a los 12, incluyendo a Matías, que sustituyó a Judas Iscariote. También a lo largo del libro se menciona a Bernabé de Chipre y a Marcos el Evangelista entre otros. El libro de los Hechos fue escrito por el Dr. Lucas. A través de la historia se ha difundido la idea equivocada de que Lucas fue uno de los primeros que se convirtió al cristianismo, lo cual desde luego que no fue así, por la simple razón de que en la época en que él vivió, el cristianismo como tal ni siquiera existía. El cristianismo como movimiento separado de Israel, surge en el mandato de Constantino, quien llevó a cabo la separación total, pues desde antes ya había indicios de separación, desde que las comunidades de gentiles comenzaron a llenar las comunidades de creyentes, al grado de que el número de gentiles empezó a superar al número de judíos en las sinagogas. Momento en que se comienza a dar la apostasía, que se consolida en la época de Constantino en adelante, que es cuando el cristianismo se establece como una religión separada a través del catolicismo romano. Y aunque muchos siglos después se da el movimiento de la Reforma protestante, dicho movimiento continuó manteniendo la separación de la fe original de los apóstoles, que no era más que una secta judía. Aunque en Antioquía les llamaron cristianos, ese hecho no significó que los apóstoles hayan conformado una religión diferente, ya que simplemente era otra corriente judía como las que existían en esa época, como los saduceos, los fariseos, los celotes, los esenios, en fin, había muchas corrientes judías en aquella época, como la llamada secta del camino o la secta de los nazarenos, la cual llegó a ser una secta más del judaísmo. En ese contexto real de la historia, los apóstoles no formaron ninguna religión que tuviera que ver con el cristianismo, pues lo que practicaban era realmente judaísmo puro. Lucas fue un gentil converso al judaísmo, ya que para poder escribir lo que él escribió en el libro de los Hechos, era obvio que conocía tanto del judaísmo que solamente habiendo sido convertido es posible que conociera lo que expone. La razón es que resulta sumamente difícil describir con tanta exactitud al judaísmo desde afuera sin ser judío. Los gentiles que venían a la fe de Israel se convertían, se injertaban. Un injerto del pueblo de Israel implica una conversión. Lo anterior incumbe que el concepto de bautizo se le robó al judaísmo, porque el concepto original del bautizo, que en realidad se llama tevilá en el judaísmo, implica que un gentil deja de ser gentil, nace de nuevo y se convierte en un miembro del pueblo de Israel. Ese es el concepto original de la tevilá, que cuando se translitera se le denomina como bautizo. Lo que en realidad significa es la conversión al judaísmo, ya que se convierte a la fe del pueblo de Israel. La denominación de judaísmo tiene que ver con la tribu de Judá, y a la tribu de Judá se le dio el derecho para gobernar al pueblo de Israel. Es Judá quien tiene el cetro para gobernar. Con esto nos damos cuenta que al pueblo judío se le roba el concepto original de bautizo. Cuando Yeshua mandó a los apóstoles a hacer discípulos por todas las naciones y que los bautizaran, en esencia lo que les dijo fue que hicieran conversos, que enseñaran todas las cosas que él les enseñó. Eso fue lo que les mandó hacer. El problema es que la Iglesia romana le robó a los judíos el concepto del bautizo, pero lo aplicó de manera tergiversada. En ese sentido podemos entender que el autor del libro de los Hechos fue un converso al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lucas fue un converso al judaísmo puro y sin distorsiones, al judaísmo de los apóstoles, al judaísmo que estaba buscando restaurar la fe original, la fe de los profetas.
Este libro se escribió desde Cesarea y desde Roma, aproximadamente entre los años 60 y 62 después de Cristo. El propósito de escribir este libro es mostrarnos el inicio del cumplimiento de las palabras de los profetas acerca del derramamiento del Espíritu de Dios. A través de los profetas vemos el tema de la restauración de todas las cosas. De que Dios va a soplar de su Espíritu, que Dios va a soplar a los huesos secos y va a traer de vuelta a su pueblo de entre todas las naciones. De manera que podemos decir que el libro de los Hechos son las lluvias tempranas. Es el inicio del cumplimiento de la palabra profética. Y la razón por la que no se concluye el libro de los Hechos es porque aún no se ha completado la redención, aún no se ha completado la restauración. La restauración tiene dos etapas. Una etapa de lluvias tempranas en la que vienen las primeras cosechas. Y una etapa de lluvias tardías donde han de venir las grandes cosechas. Cuando suceda el segundo gran éxodo, en el que el pueblo de Israel ya no vendrá de una sola región, sino vendrá de todas las naciones. De manera que tenemos que entender el contexto de este libro, no como los hechos de los apóstoles, sino como los hechos de Dios a través de los apóstoles. Son los hechos del Espíritu de Dios que se derrama sobre toda carne en aquella época, que se derrama sobre un remanente fiel de Israel en aquel momento. Un remanente de Judá que recibe como primicias la promesa del Padre, la redención y que después se va a esparcir a todo el mundo. Por lo que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el principio del cumplimiento de la profecía anunciada en el libro de Ezequiel capítulo 37. El libro de los Hechos abarca un periodo de 40 años. Es el segundo volumen de la historia de Yeshua escrito por Lucas. Básicamente desde la ascensión de Yeshua hasta el encarcelamiento de Pablo. En este periodo hubo 4 emperadores romanos oprimiendo a Israel: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Los más feroces de la historia. El escritor de este libro fue acompañante de Pablo en muchos viajes, pues aunque nunca habla de sí mismo, en sus narraciones utiliza los pronombres en primera persona en plural, y además Pablo envía saludos de Lucas en distintas cartas como las de Filemón y Colosenses. Lucas fue entonces testigo ocular de los acontecimientos que narra. Este libro abarca la actividad de los apóstoles. Relata el rápido crecimiento de la organización de los primeros creyentes en el Mesías, tanto judíos como gentiles que venían a convertirse al judaísmo de Jesús, y su celosa testificación pública ante la feroz oposición de los no creyentes. El relato empieza con Yeshua comisionando a sus seguidores para que testifiquen de él. En este libro destaca la fiesta de Shavuot, Pentecostés, donde el Espíritu Santo llena a los reunidos en la celebración y Dios renueva su pacto. Los discípulos comienzan a hablar las maravillas de la ley en distintos idiomas, pues en ese momento en Jerusalén había gente de todas las naciones de la tierra. La persecución a los apóstoles comienza, los discípulos se dispersan, pero los apóstoles se mantienen en Jerusalén. Surge la trágica muerte de Esteban luego de dar una cátedra ante el Sanedrín de lo que es la historia de Israel y la verdadera Iglesia de Cristo. Mientras que Pablo entra en escena como perseguidor de los seguidores de Yeshua. La misión de Pablo se ve colapsada cuando Yeshua se le aparece en el camino enfrentando a su perseguidor. Lo derriba y lo deja ciego para luego redimirlo y enviarlo a testificar de él. Pedro comienza a abrir la puerta de la fe en el único Dios verdadero y en su Hijo Yeshua a los no judíos. Empezando por un funcionario romano, Pablo comienza sus viajes misioneros a Chipre, Antioquía, Macedonia, Grecia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, siendo apedreado casi en todas partes, y termina encarcelado en Roma. Existe un principio que Yeshua enseñó, y sus apóstoles lo practicaron con mucha más razón y nosotros lo debemos hacer. En esta época, todo este movimiento en que se está tratando de volver a la fe hebrea original, lo que tenemos que hacer es algo simple: conocer el libro de los Hechos y ver lo que hacían los apóstoles. Eso hagamos. Obviamente, todo aquello que se aplique a nuestra época. Por ejemplo, en el capítulo 3 se habla de que iban al templo, y es obvio que no vamos a poder ir al templo porque el templo ya no existe. Pero vamos a encontrar la esencia de la práctica de los apóstoles en este libro, que nos va a hacer mucho bien, sobre todo para quienes ya entendieron la importancia de volver a la Torá, quienes ya están totalmente convencidos y que ha llegado el momento de llegar a la práctica, y este libro nos va a enseñar cómo hacerlo. Dios en su infinita misericordia,
Nos ha llevado de la mano a las personas que ha juntado de los 4 ángulos de la tierra y que hemos querido obedecerlo. Y si Yeshua lo enseñó, hagámoslo como Él lo enseñó. Y si sus apóstoles lo practicaron, entonces es correcto. Como lo mencionamos, el libro de los Hechos es el único libro de la Biblia que está inconcluso por la siguiente razón. Nuestra generación somos parte del libro de los Hechos. Nuestra generación va a concluir el libro de los Hechos. Nuestra generación va a traer la redención final. Nuestra generación será la que completa las 12 tribus de Israel. Dios, en su infinita misericordia, nos ha escogido para ser la generación que vea lo que los apóstoles anhelaron ver, es decir, la restauración del reino de Israel. Nuestra generación fue testigo de la restauración del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Nosotros específicamente hemos sido testigos del año en que Jerusalén fue recuperada por Israel. Los apóstoles anhelaron ver esas cosas y nosotros las estamos viendo. El libro de los Hechos es la única historia de la Iglesia primitiva. Primitiva tanto en el espíritu como en la sustancia. Sin este libro sería imposible tener un cuadro coherente de la edad apostólica. Solo considerando este libro es como las epístolas paulinas adquieren un valor histórico incalculable. Para los que no estudian el libro de Hechos, las cartas de Pablo resultan incomprensiblemente fragmentarias e incompletas. Por eso es que muchos las interpretan de pésima manera. La máxima enseñanza del libro de Hechos de los Apóstoles, es que en él se demuestra de manera clara y contundente, que todos los discípulos de Jesús, incluyendo Pablo, guardaban la ley y enseñaban a los nuevos convertidos a guardar la ley y sus mandamientos. Por eso en este libro está escrito, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el día 40, semana 6. Y faltan 10 días para la renovación del pacto Shavuot, Pentecostés.